Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Les damos la bienvenida a una nueva misión de la oralidad maquínica. Mucha felicidad con esta ya quinta entrega que hacemos, Sof, la segunda del año. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Estamos manejando un entusiasmo muy grande porque esta emisión va a ser realmente especial. Es la primera que tenemos un invitado, que ahora presentaremos y les contaremos bien. Pero bueno, a diferencia de las anteriores emisiones, nos vamos a estar manejando con una dinámica distinta, que es más la de la entrevista, ¿no? Y hoy tenemos un invitado muy querido, Alejandro Miroli, que además de ser docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de El Salvador, entre otros espacios, es una persona para Tommy, para mí muy importante porque lo consideramos ya un amigo. Sí, y además de amigo, bueno, como decía, fue profe nuestro. Nos ha dejado muchísimo para seguir pensando y bueno, nos llena de una felicidad inmensa tenerlo a él en este primer intento de programa con entrevista, ¿no? Y querés contarnos, Sofi, antes de que lo presentes bien y él se pueda presentar, ¿por dónde nos vamos a estar moviendo hoy? Bueno, le vamos a estar haciendo una entrevista a Alejandro a partir del libro que publicó a fin del año pasado, 2019. Es un libro que se llama Poeta contra Petróleo. Y vamos a estar pensando la filosofía política, el rol de la filosofía política hoy en Latinoamérica y qué relación tiene esto con discursos que quedaron al margen de un pensamiento hegemónico eurocentrado. Claro. Tuvimos la suerte, yo por lo menos estuve en la presentación que se hizo y de paso, bueno, ya lo podemos saludar. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va, chicos? Bueno, espero que estés cómodo, que pases un buen rato. Te agradecemos infinitamente que te hayas acercado. Pero bueno, decía, hubo una presentación ya de este libro en Caburé Libros. Fue el año pasado, sí, ¿no? El año pasado, en el mes de octubre, sí. La editorial hizo la presentación, fue mucha gente, la verdad fue un momento muy emocionante. La editorial es del Signo. No hablamos de eso, no hablamos del Signo, sí, Edición del Signo. Lo interesante de la presentación es que el prologuista mío, Omer Freixa, que es un profesor de historia africana en Joaquín B. González y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, la carrera de Historia, convocó a 12 militantes de problemas afroamericanistas o afroargentinos, lo que le dio una cierta voz que no estaba ni en mí como autor, que soy obviamente criollo blanco, ni en Omer. Bueno, así que bueno, fue un acto muy lindo, que se dijeron cosas que no son muy oídas. Por ejemplo, el tema de que en los censos los afroargentinos piden ser identificados, piden preguntas que desde fuera parecieran preguntas de discriminación, pero para ellos son preguntas de identificación. Eso sí, me pareció muy interesante. Yo también ahí estuve en la presentación y hay poca bibliografía sobre estos temas y contaba Malungo Libros. ¿Cómo se llamaba el muchacho? No me acuerdo el nombre del muchacho, el dueño de la única librería especializada en temas de afroamericanismo. Exactamente, que es una librería itinerante. Yo lo rastreé a partir de la presentación y me di cuenta que hay poca bibliografía, poca literatura sobre el tema, pero se puede conseguir en Malungo Libros, así que lo pueden buscar si les interesa, más allá de este libro, rastrear datos al respecto. Lo encuentran en Instagram, en Facebook. Bueno, de todas formas, Sof, como siempre decimos, ahora vamos a contar un par de cuestiones importantes. Toda esta información luego la agregamos en la descripción del video, como ser el Instagram de esta librería que vos mencionás, las páginas virtuales a donde se puede acceder y encontrar más información. Obviamente no termina acá, no se condensa todo acá, sino que esperamos que este programa, entre muchas cosas, funcione como disparador, así que no se preocupen que toda esa información va a estar. Va a estar en la cajita que ven ahí abajo, y si no ahora, si están escuchando en vivo, hay un chat activado, así que nos pueden preguntar ahí y en la medida de lo posible vamos respondiendo. Ya que lo mencionás, Sos, para entrar de lleno con esto, que bueno, tenemos esta horita que siempre se nos pasa volando y mucho por hablar y pensar, comparte un poco esta información. Nos encuentran como Filosofía del Pórtico en cualquier red, por ahora Facebook, aunque está quedando un poco antiguo, ahí seguimos trabajando, en Instagram y por supuesto acá en YouTube, que es por donde estamos saliendo en vivo. Esperamos en breve también conseguir otras plataformas para que puedan escuchar. Estaremos ahí haciendo ese trabajo. Pero bueno, como dijo Sof, hay un chat abajo. Si ustedes nos quieren ir hablando, podemos interactuar, aprovechar los cortes musicales. Recuerden que este programa dura 1 hora, no hay publicidad, nunca la va a haber, pero sí cortes para irar un poco con algunas canciones que hoy se ven interesante
la cosa. ¿Querés que ya nos empecemos a meter? Primero yo te diría que nos cuente quién es Alejandro, que Sí. él se presente, a ver. Bueno, Alejandro es docente de metodología de las ciencias sociales en la Universidad de Buenos Aires y de epistemología en la Universidad de El Salvador. Es autor de diversos libros, como por ejemplo Modelos científicos y modelos en ciencias económicas, y tiene varios trabajos sobre la materia. Además es investigador y bueno, eso desde el punto de vista académico. Alejandro, si querés nos podés contar vos un poco qué temas te interesan, más allá incluso de los ámbitos académicos, por qué te inquietan las temáticas que estuviste trabajando últimamente. Sé que además de este libro el año pasado publicaste junto con Ezequiel Carranza y Kanji un libro sobre vitalismo. Sí, básicamente el libro sobre vitalismo es el fruto de un proyecto llevado a cabo en la USAL de investigación, que fue la traducción de unos textos de Jandriers con un comentario analítico importante. Jandriers es un vitalista, tal vez junto con Henri Bergson, el más importante del siglo XX. Y como el vitalismo tiene una recepción equívoca y, diría yo, no mala prensa, pero una visión sesgada, el prólogo lo que hicimos fue una especie de historia y análisis semántico de los vitalismos, porque son muchos. Y bueno, es un trabajo bastante interesante, más técnico que este libro que estamos presentando hoy, ¿no? Este libro, en cambio, es un libro que está pensado más para un lector lego, para un lector que yo conversaba fuera de micrófono con ustedes. Es un libro que está pensado para que lo pueda emplear un docente de filosofía en escuela media, sí, o en una materia de introducción a la filosofía. No presupone ningún conocimiento filosófico previo, pero tampoco es un libro meramente ensayístico, digamos. Hay teoría, especialmente en el ensayo último, que es el más extenso y el que le da un poco contenido al título del libro. Bueno, no sé si... Bien, sí, no, y tengo una pregunta porque la gente que nos está escuchando, no todo el mundo sabe lo que es el vitalismo, o no todo el mundo sabe lo que es la filosofía política, qué temas se abordan en filosofía política en relación a este último libro. Dicho muy, muy generalmente, ¿qué es lo que te inquieta últimamente? ¿Qué preguntas te haces? ¿Por qué? ¿Desde dónde pensás? Bueno, en este momento estamos trabajando con un grupo de colegas sobre temas de nihilismo, específicamente el tema del abandono de la vida. El abandono de la vida es el nombre que le damos a las doctrinas sobre el suicidio lógico. El nombre es de Dostoyevsky. O sobre el antinatalismo filantrópico. ¿Qué es eso? Explícanos. El antinatalismo filantrópico es aquellas doctrinas que postulan que no hay que tener hijos porque si uno tiene un hijo daña los derechos del no nacido. Es un concepto bastante complejo porque es muy contraintuitivo que los seres inexistentes tengan derechos. Eso es lo que me preocupa. También me interesan los temas de filosofía política, un poco en vena con lo que está presente en Poeta contra Petróleo, que es básicamente el tratar de pensar las formas de la política por fuera de la tradición eurocéntrica. La tradición eurocéntrica que se instala en América con las potencias coloniales y que luego conforman el derecho público de los países que surgen de las caídas de los imperios coloniales británico, francés, portugués y español. Y un poco el caso africano es muy interesante porque da elementos para poder explorar formas políticas alternativas en la misma línea en que, por ejemplo, los pueblos originarios de América, las Américas, pretenden recuperar formas de administración del espacio público y de organización social que son, digamos, complementarias a las formas heredadas del Estado Nacional moderno, que es obviamente una implantación eurocéntrica. Muy interesante todo esto. Y si te parece, vamos al libro. Entonces, bien, tengo algunas preguntas para hacerte. Efectivamente, los Estados-nación son un invento europeo. Y cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué relevancia tiene esto para nosotros o para nosotras? Bueno, tiene que ver con la colonización y la exportación o la importación, depende desde dónde se vea, de este modelo de Estado.
Y tu libro habla muchísimo de eso, sobre todo de los filósofos que entre el siglo XVIII y el siglo XIX colaboran con esta construcción discursiva, política, evolucionista, que arma de alguna manera esos estados-nación y ese estereotipo de hombre que es un hombre blanco, europeo, ilustrado, heterosexual. Y a partir de ahí, bueno, vos un poco estás revisando los márgenes, qué es lo que quedó por fuera o cuáles fueron los estragos que produjo el colonialismo y el imperialismo. El libro es un conjunto de artículos, pero el título del libro, Poeta contra el petróleo, es también el nombre del último artículo, que es un poco un homenaje, me parece, a Ken Saro-Wiwa, este poeta que vos mencionás. Yo la verdad es que no lo conocía. Y veo que incluso las traducciones del inglés al español las hiciste vos, me parece. Sí, las hice yo. Están hechas por vos y aparecen ahí sus poemas. Sí. No se encuentra nada, ¿no? Traducido más allá de... No, es un autor en el mundo de edición en castellano prácticamente desconocido. Sí. A mí lo que me emocionó de la figura de Ken Saro-Wiwa era un poeta que usando la palabra como herramienta en lo que hoy llamaríamos es una lucha ambiental, ¿no? O sea, recordemos muy brevemente el contexto. Ken Saro-Wiwa era de la etnia Ogoni. La etnia Ogoni es una etnia minoritaria en el actual Estado Federal de Nigeria, que vive básicamente en el delta del río Níger, sobre el Océano Atlántico. En ese territorio, el Estado Federal nigeriano hace un contrato de explotación petrolera con la empresa Shell y esos campos petroleros, mejor dicho, los pasivos ambientales que genera esa explotación petrolera dañan los territorios de vida de la etnia Ogoni, ya sea los territorios de cultivo, los territorios de vida comunitaria y los territorios de vida ceremonial. Entonces, Ken Saro-Wiwa se pone al frente de una campaña para luchar contra esos contratos. Obviamente esto lo enajena con el gobierno federal nigeriano y bueno, le hacen una suerte de zancadilla judicial, son juzgados y son condenados a muerte una serie de militantes, con lo cual creo que la figura de él tiene esta doble relevancia. Por un lado, el poeta que se compromete con su palabra como luchador social, y por otro lado es uno de los primeros mártires de la lucha ambientalista. Este doble juego me parece muy valioso y a mí me emocionó desde siempre su figura. Por eso el nombre del ensayo y el nombre del libro en su homenaje. Y vos también ahí relatás un poco cómo era la forma de vida más cooperativa antes de esta concepción extractivista que tienen de la tierra los estados-nación. ¿Querés contar un poquito cómo se concebía la tierra o cómo concebían los Ogoni la tierra? Hay un poema de Ken Saro-Wiwa que se llama Ogoni Ogoni y que describe por un lado lo que sería la concepción Ogoni de la tierra y al mismo tiempo este impacto brutal con el extractivismo de la explotación económica de la Shell. El poema está en el libro y lo voy a leer. Ogoni es la tierra, el pueblo Ogoni, la agonía de los árboles muriendo. En las ancestrales tierras de labranza fluye llorando, contaminando, inmundicia en ríos turbios. En el aire envenenado, invadiendo los desafortunados pulmones de niños moribundos, Ogoni es el sueño, rompiendo las cadenas que enlazan alrededor del cuello caído de una tierra conmocionada. Himno Ogoni. Creador de los Ogoni, tierra de gloria y riqueza, danos tu paz y amor duradero, siembra justicia sobre nuestra tierra, danos tu sabiduría y la fuerza para avergonzar a nuestros enemigos. Creador de Ogoni, tierra de gloria y riqueza, concede bendiciones eternas, Señor, para la gente de Gokana, Kana, Eleme, Tai y Babe, glorioso Ogoniland. Es importante señalar que cuando se constituye el Estado Federal nigeriano, hay ciertos pueblos que son las mayorías electorales, los Ibi y otras tribus, que son las que componen los 3/4 de la población nigeriana actual. Los Ogoni no son ni el 2% de la población actual nigeriana, con lo cual su representación política en el Parlamento es ínfima. Esto hace que tengan que haber recurrido a medios no tradicionales de militancia
y por eso el movimiento de representación de los Ogoni básicamente hacía una suerte de lo que hoy llamaríamos desobediencia civil contra el Estado federal, tratando de que el Estado federal cambie las coordenadas del contrato de explotación petrolera. Y esto, tomando lo que vos señalabas previamente, tiene que ver un poco con la paradoja de que el Estado-Nación, que es un invento europeo, o sea, la idea de un Estado que se configura desde el poder militar y que constituye una apropiación de un territorio que luego es considerado como una nación política moderna, se implanta en África, pero se implanta en África en una realidad histórica que no tenía Estados-naciones. Entonces se implanta en África siguiendo coordenadas, y esto es interesante señalarlo, de las negociaciones que los imperios coloniales hicieron entre sí. Es decir, la geografía africana hoy es una geografía que no se decide en África, se decide en Europa. Claro. Específicamente se decide en el Tratado de Berlín, que es un tratado que en el año 1885 da los límites de los imperios coloniales. Esos límites luego son los que definen los límites de las naciones. Con lo cual tenemos la paradoja cruel de realidades históricas que no se trasuntan en los actuales estados nacionales del África subsahariana. Esta me parece es una de las claves para pensar la cuestión política del África subsahariana y que también nos sirve para dialogar con la cuestión política de las Américas. Esto de que las condiciones de negociación las ponga el imperio, ¿qué tiene que ver con la historia universal? ¿A qué te referís en el libro? Incluso si nos vamos a cualquier manual de historia universal, ¿qué es esa historia universal que un poco relata la historia pareciera de la humanidad, pero de una humanidad que es pensada en un sentido exclusivo, porque no todos son humanos? Bueno, la historia universal es un concepto que se acuña básicamente entre el siglo XVIII y XIX y tiene que ver con un modo de enseñanza y de pensar la historia. Básicamente el modo, que hasta no hace mucho era dominante en todas las escuelas medias y primarias de las Américas, pone a la historia universal en este siguiente eje: historia antigua mesoriental, historia egipcia, historia griega del Mediterráneo oriental y de ahí en adelante historia europea. Y la historia europea en la modernidad es la historia del planeta gracias a la expansión de los imperios europeos: el imperio español, el imperio portugués, el imperio inglés, luego el imperio francés, holandés e inclusive, aunque se ignora un poco, imperios menores como el belga o el danés. Y entonces las historias no europeas adquieren figuración en la historia universal en la medida que los imperios europeos van tomando sus tierras y absorbiendo sus poblaciones. Quiere decir que el tiempo de las sociedades que no están en ese eje histórico es pensado como un tiempo sin historia, y las poblaciones son pensadas como poblaciones sin historia. O prehistóricas. Claro, para hablar de prehistoria habría que anexarle el mito de la historia universal, que básicamente es una invención ideológica europea, lo que yo llamo en el texto el mito del primitivismo. Es decir, la idea de que cuanto menos desarrollada es la cultura material de una población, esa población es menos desarrollada en general, y especialmente en términos morales y religiosos. O sea que la historia la cuenta Europa, e incluso leyéndote y habiendo hecho también algún recorrido por la obra de los filósofos clásicos como Kant y Hegel, bueno, encontramos justificaciones bastante polémicas respecto de por qué hay etnias o comunidades más o menos evolucionadas que otras. En Kant, por ejemplo, encontramos esto que él llama geografía física, que encuentra una especie de relación entre las características externas como el color de la piel o la estructura ósea, o la estatura incluso, y una suerte de moralidad o predisposición interna. Incluso en ese caso, Sof, saber de época, porque él daba clase, ¿no? De geografía. Claro, daba clases de geografía física o antropología, así lo llamaba él.
Y bueno, no todos tenían capacidad de razonar, entonces es muy loco porque el mismo tipo que te dice que quiere una sociedad cosmopolita y que la humanidad se ilustre, en realidad está hablando en un sentido súper exclusivo, porque humano es el que tiene la capacidad de razonar, y en sus clases de geografía física dice que el que tiene la capacidad de razonar es aquel que es blanco y es básicamente europeo. Entonces, ¿qué pasa con todo lo otro? Bueno, el exterminio, el sometimiento, etc. Si me permitís, voy a leer un pequeño texto de Hegel que está transcripto en uno de los ensayos del libro. Otro amigo. El anti-Hegel, el ensayo que dice lo siguiente, cito: "Con esto dejamos África y no la mencionaremos más. Pero no se trata de un continente histórico. Lo que por África propiamente entendemos es la carencia de historia, y lo que todavía se halla en todo confundido con el espíritu natural, y lo que aquí debería ser mostrado como propio tan solo del umbral de la historia universal. Al sabernos ya desembarazados de eso, nos hallamos en el escenario auténtico de la historia universal". Es decir, todo lo que sucedió en África es previo a la historia universal, y solamente entra en la historia universal gracias a los diversos colonialismos. Esto... Como si incluso le tuvieran que agradecer, ¿no? Claro, sí. Gracias por gracias por incluirnos dominarnos en la historia. Y es interesante porque Hegel escribe cuando ya ha pasado la gran diáspora africana esclavista. Es decir, Hegel escribe a principios del siglo XIX, pero ya en ese momento el esclavismo está comenzándose a ver como algo que tiene algunas sospechas morales. Pero en los siglos XVIII y XVII el tráfico de esclavos, que fue gigantesco, no generó ninguna preocupación ética en ninguno de los filósofos europeos más influyentes, ¿no? Estaba súper naturalizado. Absolutamente naturalizado. El esclavo no es humano, el esclavo es ganado laboral, el esclavo es de alguna manera el que genera la plusvalía social con la cual el continente americano entero forjó su riqueza, que hoy todavía le permite tener estados nacionales porque hay un capital inicial producto de esa explotación. Claro. Ale, ¿y por qué es importante la filosofía de África acá en Latinoamérica? Mira, en parte cuando comencé a escribir estos ensayos yo pensé que es muy rico un diálogo, o debería ser muy rico un diálogo entre filósofos latinoamericanos o filósofos preocupados por las cuestiones de las Américas y filósofos africanos o preocupados por las cuestiones del África subsahariana. Porque básicamente, si bien hay un hecho excepcional que los diferencia, que es el esclavismo, es decir, África fue exportadora de población, América fue importadora de población laboral, pero los impactos de los imperios, por ejemplo, lo que mencionamos previamente sobre la construcción de estados nacionales en realidades históricas precedentes, o la existencia de pueblos originarios muy importantes con una riquísima vida histórica negada, permite pensar simultáneamente los problemas de América, de las Américas y del África subsahariana. Pero además, y esto es interesante, porque las respuestas que da la filosofía en ambos casos son más o menos semejantes. Si querés te menciono, el primer ensayo del libro es un ensayo sobre Placide Tempels. El nombre del ensayo es La obra de Placide Tempels y la recuperación de la filosofía de los pueblos originarios. Placide Tempels, no es el segundo ensayo, perdón. Placide Tempels fue un sacerdote belga que trabajaba en la colonia que hoy llamamos Zaire, ex Congo belga. Y en el año 1946, si no recuerdo mal, él escribe un libro muy influyente que en francés se llamaba La filosofía bantú, que él luego traduce al inglés. La versión que yo uso en el libro es la traducción al inglés que él mismo hizo. Ese es un libro extraordinario porque ese libro abre un modo de pensar la filosofía de los pueblos que no tienen ni escritura ni tradición académica, que es lo que se llama la etnofilosofía. En las Américas hay ensayos de etnofilosofía. En el mundo mexicano está la obra de Miguel León Portilla, La filosofía náhuatl. Y en el mundo andino hay autores y filósofos bolivianos o peruanos que han trabajado sobre los escasos recursos gráficos o escritos básicamente por aborígenes ya colonizados que aprendieron la escritura de la lengua castellana,
o por la tradición oral. Entonces, esta idea de la etnofilosofía es una herramienta de mucha aplicación, tanto en la reflexión filosófica africana como en la reflexión filosófica en las Américas. Y me pareció muy interesante presentar en un ensayo la obra y un análisis del texto de Placide Tempels, porque ahí él desarrolla de alguna manera una metodología de trabajo filosófico que ha sido muy aplicada en las Américas y que tal vez mucha gente no sepa cuál es la conexión profunda que tiene con el tema de la filosofía africana. Ese es un punto que me parece importante, por ejemplo. Por las dudas, una aclaración que es muy básica, pero que no necesariamente la gente que nos escucha tiene por qué saberlo. Claro. ¿Cuál es la diferencia, que es muy, muy importante, entre etnia y raza? Incluso hasta hace unos años se seguía celebrando ese día nefasto, el Día de la Raza, sí, mal llamado. A ver, por empezar, raza es un concepto vacío. O sea, la raza no existe. No hay razas humanas, no existen. Los autores más modernos hablan de razas sociales, es decir, no hablan de razas en ningún sentido biológico, sino de configuraciones sociales que están motivadas básicamente por la lógica propio extraño. ¿Quién inventó ese concepto? ¿O quiénes hablaban de la raza? No, es un concepto propio de la idea biologicista del siglo XIX, el concepto de raza humana. Tengamos presente que el concepto de raza es un concepto tecnológico. Hay razas de animales criados por los humanos cuando se le pide al creador que un perro o un chancho o una vaca tengan determinadas características. Por ejemplo, un perro rastreador. O por ejemplo, una vaca que simultáneamente sea lechera y da carne, ¿sí? Un animal que sirva para uso lácteo o para proveer carne, como la raza Jersey, por ejemplo, normando, son productos tecnológicos. O sea, se le pide a un operador humano que genere una raza. O por ejemplo, cuando los perros se achican, me estoy refiriendo a los perros que se usan en las carteras, claro, perros de cartera. Ese concepto no es un concepto biológico. Bien, o sea, no es un dato natural. No es hay una razas. construcción. En el mundo de la taxonomía biológica, lo que hay a lo sumo son subespecies, que es una especie que tiene algunas características de aislamiento geográfico o de aislamiento, digamos, de algún sentido, y que hace que características fenotípicas de ese grupo se mantengan constantes y no haya mestizaje. Pero no existen subespecies humanas. En el mundo antropológico hay una única especie y esa especie es común y única en todo el planeta. El concepto de raza es un concepto que se ha conectado mucho con la idea de transmisión por la sangre. Ahora bien, la sangre no transmite absolutamente nada, lo que transmite es el ADN. El concepto de sangre es un concepto confuso, en donde hay elementos dinásticos, por ejemplo llamados de pureza de sangre, tener identificados a los padres, los abuelos y los bisabuelos. Pero ¿por qué era importante tener identificados a los padres, abuelos y bisabuelos? No era importante por ningún elemento biológico. Era importante por elementos políticos, por ejemplo, claro, sí, porque el poder se transmitía por la pertenencia personal. El poder era un atributo personal de alguien. O era importante por elementos de propiedad. Dado que la propiedad se fincaba en una persona, se transmitía por mayorazgo al hijo mayor y era importante tener identificados a los padres y abuelos y bisabuelos. Claro, ¿quién es el heredero? Exactamente. Por eso el concepto que se usa actualmente de raza social, en el sentido de que raza es un colectivo humano al que otro colectivo humano desprecia o cerca, en el sentido que pone dentro de un gueto para no contaminarse. Raza es básicamente una categoría de control social. No tiene ningún elemento biológico, no tiene ningún elemento tecnológico en el campo humano. No hay razas humanas en ningún sentido relevante de la palabra. Por eso tu pregunta es un poco extraña, porque etnia sí tiene un sentido complejo, porque básicamente se vincula con dos grandes universales culturales: la lengua y la cultura. O sea, uno puede trazar la pertenencia étnica por la lengua, entonces tenemos familias lingüísticas y grupos lingüísticos, y la lengua es la que enfinca un poco la idea antigua de nación, o por la cultura. La cultura incluiría la lengua, incluiría una religión común, incluiría tal vez una pertenencia territorial común,
Pero ni la concepción de la etnia por la lengua, ni la concepción de la etnia por la cultura tienen ningún elemento biológico. Los elementos biológicos son simplemente marcas de control social. Dispositivos míticos con los cuales una población es cercada, encarcelada, no en una cárcel física, sino en una cárcel simbólica. Y física también, y ¿no? física también en muchos casos. Pero el problema es la cárcel simbólica, ¿no? Claro. Por ejemplo, el apareo o conectar el color de piel con la eficacia moral es claramente una cárcel simbólica. Claro. Pero es algo que durante mucho tiempo, incluso hasta hace relativamente poco, con la frenología estaba muy presente. Esta idea de que las características externas, como el color de la piel, indicaban algo de la moralidad o la racionalidad de un individuo. Bueno, incluso es interesante que el concepto de civilización se le ha querido dar un concepto, un soporte racial. Hay un mito, que es un mito, tal vez el mito más dañino de la historia moderna, es el mito de la raza aria. El mito de la superioridad aparente de un grupo étnico que se identifica por la lengua indoeuropea, pero que luego se reifica en una serie de características biosociales totalmente míticas. Esa raza aria sería la superior y la que explicaría la superior cultura europea respecto al resto del mundo. ¿Sí? Entonces ahí ya tenés un elemento de la raza elegida o la raza preferente. Sí, una locura. Contra razas subordinadas. Bueno, esta es la humanidad entonces que nos deja la historia universal, bastante peligrosa, por cierto. Hay algo que me llama la atención, Alejandro, igual lo podemos charlar porque ahora vamos a ir haciendo un corte musical para airear un poco, pero me quiero quedar con este concepto que aparece mucho, sobre todo en su último artículo, que vos hablás de verdadera y racional historia, claro, y con estas mayúsculas ahí que se imponen. Claro. ¿Te parece si eso? Hacemos una pequeña pausa ahora, escuchamos un poquito de música volvemos. Y al volver retomamos desde ahí, que nos puede dejar pensando un poco más. Bueno, dale. Y nos vamos entonces a una canción que se llama Yo Aprendí. Es del 2013, de Alan Garvey. Por si no lo conocen, Alan es un excelente artista plástico, actor, trabaja en las películas de César González y también un gran compositor musical. Así que es muy interesante lo que él dice en esta letra. Presten, como siempre, mucha atención, porque igual que en las películas de César, él habla desde una situación muy concreta que trata siempre de exponer, que es cómo se habita en la Carlos Gardel. La Carlos Gardel es un barrio que está en zona oeste, en la provincia de Buenos Aires, y hay muchas condiciones que son bastante tristes, de marginalidad, que Alan trata de exponer todo el tiempo. Y elegimos esta canción especialmente porque en uno de los artículos de este libro, Alejandro menciona el concepto de la negritud, que es un concepto que aparece como reapropiación de la palabra negro, que históricamente fue utilizado de modo despectivo. Bueno, existieron personas que se reapropiaron de este término para construir el concepto de negritud, para reivindicar la negritud. Y César, desde la Villa Carlos Gardel, como les decía, retoma ese concepto y hace una especie de analogía con lo que él llama villeritud. Quería leer, antes de ir al tema en cuestión, una entrevista que le hacen en el 2017 preguntándole por este término, la villeritud, ¿qué es? Y César responde lo siguiente, hablando de quienes inventan el concepto de negritud. Ellos buscaban que el pueblo de raza negra retome sus tradiciones culturales, que sepan valorar todo lo distinto, propio y original de sus raíces étnicas. Desde el lenguaje y los rituales hasta la vestimenta, hay una amplitud de criterios estéticos. 2 puntos. Nadie le había dicho a los negros que eran igual de valiosos que el hombre blanco. El concepto de negritud difundía que había que sentir orgullo y no vergüenza de ser negro. Creemos que el villero en la sociedad argentina es una escala que se corresponde en cuanto a injusticia, dolor y maltrato a lo que vive una persona de raza negra en Estados Unidos o Europa. En Argentina es sabido que los negros, que eran muchos en nuestras tierras,
fueron exterminados en el transcurso del siglo XIX y comienzos del XX. A falta de negros en la conciencia colectiva del país, se necesitaba una figura que ocupe ese lugar de símbolo bárbaro. Los llamados cabecita negras, luego rebautizados con el tiempo con el nombre de villeros, empezaron a cumplir esa función de ser lo negro de la sociedad, lo oscuro, los que llevaban el mal intrínsecamente, diría la gran Angela Davis. Bueno, y a partir de ahí entonces él reivindica la palabra villero o negro villero, que se ha utilizado y todavía mucha gente sigue utilizando como insulto, para hablar de la villeritud. Y otra vez utilizar esta expresión como una expresión de resistencia. Así que nos vamos con Alan y repito, pueden buscar las películas de César por YouTube y pueden escucharlo también a Alan, que es un gran músico, buscándolo en sus redes sociales. Y nos vamos entonces con esto que ya están escuchando, que es Yo aprendí, de Alan Garvey. Poco cariño, pibes saltando, paredones, pibes corriendo y la chuta atrás, niños mirando hacia aprenderán. Yau, yau. Alan Garvey, de la Gardel. Yo aprendí a ver pibes muertos, yo aprendí a ver pibes presos, un tiroteo, siempre hay por acá, que sobra los chicos, yo no lo quiero más. Yo me llamo Alan, soy de la Gardel, te vengo a rapear, a ver si entendés, te vas a enterar lo que pasa acá, te vas a enterar cómo bardea la yuta. Yo y mis hermanos, desde el corazón, te venimos a cantar la fuerza y la unión. Yau, yau, MC Alan Garvey, en la sala de la Gardel. Yo aprendí a ver pibes muertos, yo aprendí a ver pibes presos, un tiroteo, siempre hay por acá, que sobra a los chicos, yo no lo quiero más. Yo aprendí. Yau, yau, niños mirando hacia aprenderán. Radio Tropel, la oralidad maquínica. Bien, acá estamos de nuevo con la oralidad maquínica. Todavía nos queda un ratito más de programa y varias cosas por pensar. Lo que recién sonaba era Yo aprendí, de Alan Garvey, una producción de Todo Piola. Pueden encontrar en YouTube más material de este gran artista, músico argentino. Bueno, Ale, nos habíamos quedado antes de cortar. Yo te había hecho una apreciación que me pareció muy interesante de algo que encontramos en tu artículo. Esta referencia a la historia en mayúscula y en términos de verdadera y racional. ¿Cómo nos podés acercar a esa idea? Quienes de pronto no saben mucho sobre esto, ¿cómo podríamos empezar a pensar esa referencia que haces vos? Bueno, el último ensayo de este libro, que es el ensayo que dijimos anteriormente sobre Ken Saro-Wiwa, sí, se puede ver también como una pelea personal mía contra la idea de la filosofía de la historia. O sea, yo creo que la filosofía de la historia es un género filosófico literario que está muerto, porque es un género que solamente puede ser pensado desde la idea de imperio. O sea, la filosofía de historia siempre pone al pueblo del filósofo que la escribe en el lugar más alto. Y esto no es casual. No hay una filosofía de la historia de los perdedores. No hay una filosofía de la historia de los vencidos. Sí. Los vencidos tienen que hacer una contrafilosofía de la historia. De alguna manera, el último ensayo, a partir de digamos, lo que sería el itinerario vital de Ken Saro-Wiwa y del episodio en la historia de la República Federal de Nigeria, es un aporte mío en contra de la filosofía de la historia. Y acá viene un poco la idea que vos preguntabas.
para quien hace filosofía de la historia, su filosofía de la historia es verdadera. Sí. Perdón, su historia es verdadera y racional. Entonces, cuando pone su historia como verdadera y racional, puede juzgar todas las demás historias como falsas e irracionales. Claro. Y por ende puede pedir para sí el privilegio de ejercer un control, un imperio, una paternidad sobre esas filosofías disminuidas o discapacitadas, irracionales y falsas. Incluso se me abre acá una subpregunta dentro, a ver, Sof, si es algo que nos aqueja mucho y que incluso se puso en juego el día de la presentación, ¿no? No hay libros casi sobre filosofía africana. Es muy difícil, después vamos a estar pasando el dato de esta librería itinerante, Sí, eso que vos Malungo mencionabas, Libros. pero convivir también con esto, que ante la ausencia aparece un libro tuyo y ya sabemos quién sos o de pronto desde dónde hablas, que lo has reconocido al principio, que no sos más que un criollo blanco, decías al principio, que está hablando sobre filosofía africana, y esta complicación de pensar, bueno, hay una historia de los vencidos, totalmente aplacada, y esa voz postergada o esa voz aplacada, ¿cómo podría aparecer en escena o en estos ámbitos, que no sea solamente a través de la voz tuya, que funciona obviamente como puente o como plataforma A? O sea, es muy interesante esto de amplificar voces. De repente vos acá citás un montón de autores africanos, Sí. pero ¿cómo te sentís vos desde tu lugar hablando sobre el África subsahariana? ¿Qué es lo que pensás al respecto? Bueno, en mi caso es muy extraño. Yo no he viajado al África subsahariana, no sé si viajaré alguna vez. Esperemos que el coronavirus no extinga a la humanidad. Y no he tenido contacto con afroamericanos o afroargentinos. Yo reconozco que mi enfoque del tema es el enfoque de un académico que define un objeto teórico y se empieza a pensar desde allí. Ahora, lo que a mí me pasa y lo que de alguna manera aprendo en el pensar los problemas de la agenda filosófico-política del África subsahariana y analógicamente de las Américas es la enorme complejidad de abordar la pregunta que ustedes me hacen. ¿Por qué complejidad? Porque nosotros partimos de un dato que no elegimos. Vivimos en países diseñados por el imperio. Claro. En fronteras impuestas por el imperio. En idiomas y en religiones impuestas por el imperio. Esto es un factum. Entonces, yo creo que cualquier agenda a la que podría llamar, y perdón por la palabra, romántica, de recuperación del pasado, es imposible y hasta diría es políticamente inconveniente. Entonces, lo que se plantea hoy en día, esta compleja dialéctica entre la recuperación, y acá viene una cláusula que puede sonar penosa, digamos, de lo recuperable. O sea, esta dialéctica entre los estados nacionales que llegaron para quedarse por lo menos por un largo tiempo y los fenómenos subnacionales que quieren tener una recuperación de sus formas históricas y que no es fácil articular ambas cosas. Yo creo que hay un caso muy interesante en el mundo hoy en día, que es el caso de Bolivia, que intenta llevar a cabo, con las complicaciones que estamos viendo hoy mismo, la idea de un Estado plurinacional. O sea, la idea que sonaría contradictoria si uno la dice en forma abstracta, nación de naciones, lo cual exige una aclaración. Bueno, yo creo que ese tipo de experimentos o de fenómenos nuevos es un poco también lo que la cuestión política del África subsahariana nos hace pensar. No hay ninguna respuesta sencilla, no hay ningún camino fácil para recorrer. Es complejo, pero yo creo que libros como este dan el espacio a que otras filosofías aparezcan, se visibilicen. Otra pregunta te hago en relación a lo que trabajas en el libro. ¿Cuál es el elemento central del afrocentrismo? Muy en general. Eso tiene que ver con unos ensayos del libro cuyo título es El anti-Hegel, una lectura filosófica del programa afrocentrista de Cheikh Anta Diop. Sí. Como dato al margen, Cheikh Anta Diop nació en Senegal y es un autor
que se formó académicamente en Francia. Recordemos que Senegal fue una colonia francesa. Y hoy en día la universidad más importante de Senegal tiene el nombre de Universidad Cheikh Anta Diop. Y yo lo pongo en contraste con Hegel, porque lo que intentó hacer Cheikh Anta Diop, que me parece es el autor afrocentrista más importante, no es el único, pero es el que trató de llevar hasta sus últimas consecuencias este programa, es invertir la filosofía de la historia europea. Es decir, él entendió que la contrafilosofía de la historia era simplemente invertir la filosofía de la historia europea con su misma gramática. Entonces, básicamente, esta concepción que él presenta pone en el África negra el origen de toda la ciencia y la filosofía del planeta. Básicamente, el modelo histórico que ellos tienen invierte el modelo que yo narramos previamente, el modelo de la historia universal, es el mundo del Sudán y de Egipto. Básicamente la cultura egipcia es una cultura negra, y acá hay una cuestión bastante importante porque los académicos egipcios actuales no aceptan esto en absoluto, es un tema en discusión. Y el mundo griego, y acá viene el tema interesante de la jugada política del afrocentrismo. ¿Qué hacen los griegos? Roban todo. O sea, los griegos no crean absolutamente nada, sino que son una suerte de cultura de traspaso. Igual que la lectura cristiana de la filosofía islámica. No olvidemos que el mundo islámico es visto hoy todavía en la historiografía cultural cristiana europea como un mundo de traspaso. Cuesta mucho pensar que los filósofos islámicos, ya sea árabes, persas o de otros ámbitos, hayan sido creadores, originales, sino que se enfatiza todavía en la enseñanza de la filosofía medieval las traducciones y el mantenimiento de libros que no se conocían en la filosofía europea occidental. Bueno, lo que hace Anta Diop es leer a los griegos como los cristianos leen a los islámicos. Una cultura que roba, preserva y no agrega absolutamente nada. Y entonces el afrocentrismo es la recuperación, o sea, es el programa político-cultural de recuperación del orgullo negro a partir de pensar que la civilización negra, si cabe la expresión, es la más importante de la historia. Yo tengo mis reservas, y de hecho el ensayo es bastante crítico, porque me parece que la contrafilosofía de la historia no es meramente la inversión de la filosofía europea de la historia. O sea, no es encontrar a donde uno pone un pueblo, una etnia, otra, sino que justamente la idea de contrafilosofía de la historia es romper, es triturar, como yo digo en el ensayo final, triturar toda idea de una historia verdadera. Bien, ¿qué está más cerca del pensamiento descolonial que acá en Latinoamérica está muy presente? Esa es una serie de movimientos de pensamiento filosófico, teórico, políticos que van en dirección de la trituración y no de la inversión de la filosofía de la historia europea. Porque si la invertimos, estamos aceptando esa lógica de que hay un pueblo, una cultura, una etnia dominante. A partir de la cual es un trabajo que aparece también en Fanon, que es un pensador más clásico en relación a lo que está nombrando vos, Ale, que justamente critica las posturas anticolonialistas en tanto en cuanto trabajan con una inversión del idioma del amo, ¿no? Exactamente. Justamente él va a proponer sobre el final de su obra destruirlo, esto que vos decís triturar, me parece muy potente la expresión, y crear un lenguaje nuevo, muy compleja tarea, ¿no? Pero dicen, no basta el camino del anti, ¿no? En el libro hay un pequeño ensayo sobre Steve Biko que se llama Una nota sobre Steve Biko. Entre paréntesis, Steve Biko es muy conocido porque hay una hermosa canción de Peter Gabriel que se llama Biko, que es uno de los himnos políticos de la afro. Biko, una canción de Peter Gabriel. Steve Biko fue un militante anti-apartheid que estaba peleado con la idea de integrar a los blancos liberales con el movimiento anti-apartheid. Es decir, básicamente recordemos que en Sudáfrica el mundo blanco estaba dividido en dos grandes bloques. El bloque mayoritario, que era el bloque que gobernó Sudáfrica desde la Segunda Guerra Mundial hasta el fin del apartheid, que eran los blancos de origen holandés, los afrikaner. Y después había una importante colonia inglesa.
En general, los movimientos políticos blancos de esa población angloparlante eran liberales en el sentido político clásico y eran fuertemente anti-apartheid. Y el partido del Congreso Nacional Africano, que es el partido de Nelson Mandela, mantenía alianzas y conformó de alguna manera un bloque político, sobre todo en la transición después de los acuerdos con el Partido Nacional. Stephen Biko fue siempre crítico de estos blancos con piel de negro, porque él, y creo que en vena de lo que vos señalabas también de Fanon, él veía, yo recomiendo la lectura del ensayo, es un ensayo cortito, de los más cortos del libro, él veía claramente que ahí había un problema, porque digamos, la liberación del negro no es la liberación contra un régimen político en un país, es la trituración de la filosofía de la historia occidental europea. Claro, me hace acordar también a este otro libro de Fanon, Piel Negra, Máscara Blanca, que es eso, ¿no? Cuando incluso el colonizado se sigue viendo con el ojo del colonizador. Así que por ahí incluso no basta con la independencia en un sentido jurídico, sino que a veces sigue habiendo dependencias simbólicas, culturales. Y siempre una referencia más al texto de Fanon, no a este que mencionás vos, Sof, sino al otro que quizás es un poco más conocido, que es Los Condenados de la Tierra. Un reconocimiento clave en su filosofía es que cuando hay independencia siempre es otorgada por los de arriba, dice, ¿no? ¿Qué suerte de independencia es esta, ¿no? Claro, ¿qué clase de independencia? Porque económicamente seguimos dependiendo, simbólicamente también, entonces es una independencia media trucha. Es independencia jurídica. Claro. Acá el problema es la independencia desde el punto de vista del derecho público, nada más. Voy a citar un breve texto que está transcrito en el libro, esto está en la página 84, de Stephen Biko, que dice: esta es la primera verdad. El negro se ha convertido en una concha vacía, en la sombra de un ser humano. Está completamente derrotado, ahogado en su propia miseria. Situación que debe ser reconocida para cambiar el statu quo. ¿Qué está diciendo Biko? No puede haber una alianza nunca entre un sujeto que carece de sustancia y un sujeto blanco que es parte del régimen de control, aunque sea un blanco bueno. Es decir, antes de una alianza, el sujeto político negro debe recuperar subjetividad, porque su subjetividad está totalmente enajenada. Entonces no hay términos para una alianza. Sería una alianza entre una parte y una no parte. Claro. En este mismo sentido, entonces, ¿cuál sería la tarea de la filosofía en un proyecto emancipatorio? Tu pregunta es la pregunta de los 64 millones de dólares. O sea, no es... Responder esa pregunta es convertirme en un ser sabio. Yo voy a hacer algo alternativo. Te voy a citar un ensayo que está en el libro mío, que se llama El concepto de democracia consensual y las agendas políticas de los pueblos originarios. El aporte de Kwasi Wiredu, es un filósofo africano. ¿Qué es lo que hago ahí en ese ensayo? Trato de recuperar la tesis del autor, que sostiene que hay formas políticas que eran tradicionales del África precolonizada y que sin embargo esas formas políticas sirven para resolver problemas actuales de las sociedades africanas. Y acá viene un poco la idea. Si la filosofía quiere intervenir en los debates contemporáneos, la filosofía tiene que deshacerse de su nomenclatura europea. Es decir, tenemos que empezar a poner en duda palabras que son como palabras santas, como nación, Estado, régimen federal, división de los poderes, etc. Un ejemplo. Para nosotros es algo dado la existencia del Poder Judicial. Y parecería que plantear la abolición del Poder Judicial es una vuelta a la edad de las cavernas. Esto es una narrativa claramente hecha por abogados que están interesados en que el Poder Judicial exista y que ellos existan como corporación. Sin embargo, cuando uno comienza a examinar los modos de resolución de conflictos de las sociedades tradicionales y comienza a examinar los modos cooperativos de interacción, y de esto hay mucho en el trabajo de este filósofo Kwasi Wiredu y de otros muchos filósofos africanos,
uno ve que las sociedades que no tenían un poder judicial burocrático como el que tenemos, resolvían muy bien una enorme cantidad de conflictos sociales. No digo que resolvían todos los conflictos sociales, no digo que no tenían políticas, que hoy diríamos políticas, por ejemplo, políticas de control de la criminalidad, que nosotros desde una perspectiva liberal rechazaríamos. Pero lo que estoy diciendo es que si uno pone palabras o conceptos como vacas sagradas, no se puede pensar críticamente. O sea, a mí me parece que algo importante en este diálogo con las formas históricas de las comunidades y de las naciones preexistentes a la apropiación imperial del África es muy rica para el presente y para el futuro. Y doy un ejemplo, que es el de la justicia, porque justamente hoy en la Argentina el Poder Judicial, la corporación judicial, y uso la palabra corporación en sentido técnico, o sea, un conjunto de humanos con privilegios, están en tela de juicio. Entonces, ahí yo creo que hay una tarea en donde los filósofos pueden aportar a una discusión. ¿Y cuál es? La trituración de las vacas sagradas. O sea, la trituración de aquello que se da como un horizonte dado y que no es sino un espejismo del poder. Qué importante todo esto. Bueno, se nos está acabando el tiempo y yo quisiera hacerte muchas más preguntas, pero no alcanza el tiempo, así que les recomendamos que compren el libro en donde trabajás estas y más cuestiones. Recuerdo por las dudas que el libro se publicó por Editorial del Signo y se puede conseguir ¿en qué librerías? ¿En cualquier librería? Las librerías que venden libros académicos en la zona céntrica hay varias. ¿De La Mancha? De La Mancha, en Guadalquivir, algunas otras. Se pueden conectar con la página de la editorial, Edición del Signo. Es importante, ¿no? Y pueden ahí recabar dónde el libro está en venta o que se los envíen por correo. También tiene un sitio Facebook, la edición, la editorial. Y esta otra librería ambulante de temas afroamericanos, Malungo Libros. También pueden entrar por Malungo Libros. Los vamos a dejar linkeados acá abajo. Tienen varios medios para hacerse el libro. Perfecto. Bueno, léanlo que es muy importante sumar todo esto, incluso en sus programas si son docentes. Gracias, Ale, por escribir esto, por estar hoy acá, por acompañarnos siempre, porque siempre estás en todo lo que hacemos, nos das una mano, estás ahí para ayudarnos, así que te queremos mucho y gracias por hacer existir este libro. Yo les agradezco a ustedes porque me dan la oportunidad de hablar de él. Y no tengo que dejar de decir que estoy orgulloso de dos jóvenes filósofos que han sido mis alumnos, hoy son mis colegas, y es posible que rápidamente sean mis maestros. Por lo pronto me sumo a ese agradecimiento que hace Sof. Siempre es un lujo tenerte, la pasamos muy bien. No es la primera vez que se suma a alguna de nuestras propuestas. Es un empujón y un sostén increíble, así que de nuevo extiendo el agradecimiento. Bueno, bien, llegamos al final de esta nueva emisión, la quinta de la oralidad maquínica. Gracias por escuchar, gracias por estar ahí. E em qualquer momento nos volvemos a encontrar, Sof. Así es, hasta la próxima. Meu megastar, as noites era a lua e eu querendo o brilho do seu olhar que me leva à loucura, quero te amar, então fica. Eu me sentia tão só até você chegar. Meu bem querer é tanto querer, te querendo amor, te querendo amar. Esse seu jeito moleque de ser me tira do sério. Beija minha boca, tira minha roupa e o meu sossego que eu tô querendo você. É fácil de ver, difícil esquecer, mistura gostosa igual Sam prazer, daquelas que faz a gente querer ser Inaraí pra te convencer que é mais forte que atração. Eu quero relação, olho no olho, mão na mão. Yeah, que é mais forte que atração. Eu quero relação, olho no olho, mão na mão. Não dá pra conter toda essa tentação. Só de te olhar esqueço onde tô, só sinto essa sensação. Vem pra me provar, tô louca pra curtir a noite toda. Tentação, só de te olhar esqueço onde tô, só sinto essa sensação. Vem pra me provar, tô louca pra curtir a noite toda. Vamos ser o casalzinho que você sempre sonhou. Bota aquele pagodinho na hora do nosso amor. E a gente pega, e a gente ama, e a gente encerra no match dança.
Nega, eu tô com saudade. A cama tá tão fria sem você. Cê sabe que eu tô na maldade. Desejo invade pra gente ser. Só love que nem pagode dos 90. Coração não aguenta. Meu corpo suado, um beijo molhado. Seu cheiro no quarto me embriaga. Sua boca na minha, um mundo para. Seu swing que mexe, mexe. Minha preta rebola, tentação que não acaba bem. Meu bem, preta vem, vem. Fecha comigo, bê. Meu bem, preta vem, vem. Cola comigo, bê. Meu bem, preto vem, vem. Fecha comigo, bê. Meu bem, preto vem, vem. Cê meu abrigo, bê. Tentação, só de te olhar esqueço onde tô. Só sinto essa sensação. Vem pra me provar, tô louca pra curtir a noite toda. Tentação, só de te olhar esqueço onde tô. Só sinto essa sensação. Vem pra me provar, tô louca pra curtir a noite toda. Vamos ser o casalzinho que você sempre sonhou. Bota aquele pagodinho na hora do nosso amor. E a gente pega, e a gente ama. A gente encerra no match dança. Bahia, São Paulo. Mexe comigo. Meu bem, preto vem, vem. Meu bem, preto vem, vem. Tenta que mexe comigo. Fica Meu babão. bem, preto vem, vem. Meu bem, preto vem, vem. Pivete, piveta braba. Radio Tropel.